Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Cinco asambleístas de distintas bancadas conforman la comisión ocasional que investigará el femicidio de la subteniente del Ejército Pamela Atti, hallada sin vida en su habitación el pasado 29 de junio. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora la abogada Bernarda Ordóñez. Ella es exsecretaria de Derechos Humanos. Abogada Ordóñez, muy buenas tardes todavía. Gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas tardes, María del Carmen. Un saludo afectuoso a su audiencia y muchísimas gracias por este espacio. Gracias a usted. Abogada Ordóñez, el caso de femicidio de la subteniente Pamela Aidita Atti, como más la conocemos realmente como Aidita, nos ha impactado en nuestro país. Le quitaron la vida, pero antes de esto ella fue víctima de violencia física y sexual. Y todo esto ocurrió en un sitio donde supuestamente debía estar segura, en el fuerte militar Napo. ¿Qué decir acerca de cómo están respondiendo las autoridades frente a este crimen atroz cuando ya ha transcurrido poco más de un mes? Exactamente, ha transcurrido un poco más de un mes y ha sido un mes de sufrimiento, de ambigüedades y de impunidad. Es importante contextualizar este caso, este lamentable femicidio, porque es justamente un espacio que se supone que es seguro, como son las Fuerzas Armadas del Ecuador, en un contexto en el que para el país es preocupante y relevante entender que es la segunda vez que nos enfrentamos a una situación en la que una mujer es asesinada dentro de un espacio que se supone seguro, como son las Fuerzas Armadas, la Escuela de la Policía Nacional del Ecuador. Es muy preocupante el silencio también de las autoridades y la lentitud con la que está avanzando este caso. Pareciera que todo el Estado o quienes están al frente de las máximas autoridades no dimensionan lo grave que es que a una mujer con signos de violencia sexual sea encontrada asesinada en un recinto militar. Creo que las autoridades no están dimensionando lo que esto significa y el mensaje que se envía a la sociedad para todas las mujeres, para todas las niñas. Porque aquí tenemos que pensar en muchísimos elementos. Por ejemplo, ¿qué mensaje le estamos diciendo a las niñas y mujeres de nuestro país? Que ni siquiera en la escuela de la Policía Nacional, ningún recinto militar, las mujeres estamos seguras. ¿Con qué argumento vamos a plantear la responsabilidad internacional del Estado frente a este caso cuando ya es la segunda vez que sucede y no se han implementado medidas de prevención de estos delitos? Y como último punto, ¿qué le estamos diciendo a las niñas y mujeres de este país con respecto a involucrarse en tareas de seguridad? Si es que estamos viendo que no es un espacio seguro para las niñas y las mujeres. No se está dimensionando la gravedad de lo que esto significa y en un contexto también en donde las Fuerzas Armadas del Ecuador no han dado respuestas claras. Ahora, la primera versión fue una asfixia. Justamente, y luego conocimos que se trató de un caso de abuso sexual con resultado de muerte. Sí, hablemos al respecto de eso, abogada Ordóñez. Justamente por eso le preguntaba qué queda en evidencia en estos momentos con respecto a la actuación de las autoridades, tanto en el plano militar como en el ámbito penal, en el ámbito judicial. El padre de Aidita Atti ha cuestionado duramente el papel de las autoridades, porque usted lo ha dicho, no se ve transparencia, hay lentitud, no hay resultados claros en las investigaciones. Sin embargo, al momento hay 6 personas procesadas, sus propios compañeros, entre ellos hay una mujer en calidad de cómplice, eso sí. Usted lo decía, inicialmente se dio en un comunicado se había dicho que ella había fallecido de alguna manera porque se le habían obstruido las vías respiratorias y luego esto cambió cuando ya se hizo la autopsia. Pero específicamente en el plano penal, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que estamos esperando? Desde el ámbito del derecho y desde el ámbito humano, toda la solidaridad con la familia
de Pamela Airita, esta situación de falta de transparencia está aumentando su sufrimiento al no tener acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación, que son 3 elementos claves en el ámbito de los compromisos internacionales que el Estado ecuatoriano ha suscrito. Casualmente, el mes de junio, el mes en donde Pamela Airita fue asesinada en un recinto militar, se celebraban 30 años de la Convención Interamericana para prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres. Esta convención, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que demanda del Estado ecuatoriano? Esta debida diligencia, actuar con transparencia, en darle a la familia la paz y la verdad, que esto es lo más importante en estos contextos. Y es muy lamentable que no se esté actuando con la celeridad del caso, dado que estamos en un contexto que este femicidio con violencia sexual, como se conoció de las pericias forenses, ocurrió en las Fuerzas Armadas del Ecuador. Aquí en el ámbito jurídico no solo hay responsabilidades directas para los agresores de este terrible delito, sino también hay responsabilidades administrativas y políticas, porque aquí hay una cadena de omisiones que han permitido que un crimen como este se repita a no menos de 1 año y medio del femicidio de María Belén Bernal en la escuela de policía. ¿Qué está pasando con las autoridades? Y aquí es muy importante llamar la atención al Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia. El Ecuador tiene este sistema, tiene una ley, y aquí lo que es importante es que estas autoridades se convoquen. Llama muchísimo la atención que en un mes no haya existido la agenda para tratar este tema tan importante y tan sensible como un femicidio de una mujer subteniente en las Fuerzas Armadas del Ecuador. Ahora, ¿qué se puede esperar, por ejemplo, de lo que ocurrió en el pleno de la Asamblea Nacional cuando yo inicié justamente esta entrevista con esto, informando que se había decidido con 97 votos a favor conformar esta comisión ocasional multipartidista para investigar a fondo este caso? Pero además, no solamente es este caso en concreto, sino también se habla de que se debe hacer un análisis completo que va mucho más allá, que incluso hayan recomendaciones para cómo deben manejarse específicamente estos casos. ¿Esto de alguna manera le da algo de esperanza o va a quedar en una reunión en la que se van a hablar de esto y luego no va a pasar absolutamente nada, como muchas cosas en la Asamblea? Con respecto a la Asamblea Nacional, es muy importante comprender que en el ámbito internacional y en el ámbito nacional de nuestro país existe algo llamado no revictimización. La Asamblea Nacional es un órgano eminentemente político que, si bien es cierto, tiene competencias constitucionales para fiscalizar las actuaciones de los funcionarios públicos, aquí es muy importante trabajar con un enfoque centrado en la víctima sobreviviente de este femicidio, que es la familia. En el ámbito del derecho hay las víctimas directas y las víctimas indirectas. En este caso es la familia de la subteniente. La Asamblea Nacional podrá fiscalizar todos los hechos políticos, las acciones, las omisiones de las autoridades, pero tenemos que pensar en la familia, en cómo reducir este sufrimiento que ellos están teniendo. No creo que la Asamblea Nacional tenga la metodología para trabajar un caso tan sensible como este. Me parece importante, sí, que no se quede en informes o en recomendaciones, sino que realmente existan sanciones en el ámbito administrativo y político. Que vaya más allá. Y además también, también lo que le decía, que la Asamblea involucre este enfoque centrado en la víctima y sobreviviente, porque recordemos que no es la primera vez que la Asamblea Nacional crea una comisión ocasional para estos casos. Un antecedente fue, por ejemplo, la Comisión Amperta, y lamentablemente no vemos que se utilicen los enfoques apropiados. Espero que se tomen los correctivos del caso. Sin embargo, es importante que en este momento actúe la justicia en el ámbito penal. Claro, lo que decíamos antes, es decir, queda en eso, en estas sesiones que se dan, en un informe, en supuestas recomendaciones, pero no llega más allá, es decir, se queda solamente ahí y nada más. Usted bien lo ha dicho, a veces sobra un poco este involucramiento por parte de la Asamblea Nacional. Sin embargo, sí es importante y sería en todo caso imprescindible que de alguna manera se
se haga algo pensando en prevención a futuro. ¿Por qué? Porque lastimosamente los casos de femicidio no son excepcionales en nuestro país y ya hemos visto como cada año van en aumento, se está convirtiendo en una problemática grave sin lugar a dudas. Esta es la máxima expresión de la violencia de género y pues tenemos que de alguna manera trabajar en mejorar las políticas públicas, en acciones que de alguna manera eviten que las cifras sigan creciendo cada año. Para esto sí se necesita la intervención de la Asamblea Nacional. Por supuesto, en el ámbito de la prevención es particularmente relevante que el Sistema Nacional, esta instancia conformada por más de 20 instituciones del Estado, sesione y se reúna. ¿Por qué? Porque en el sistema se puede convocar a las Fuerzas Armadas, al eje de seguridad y claro tomar sí. todas las acciones para la atención, protección y reparación. Esto ayuda muchísimo en estas medidas de no repetición que se necesitan. No puede ser posible que en el país estén sucediendo este tipo de femicidios, que en el país la tasa de femicidio aumente un 25% cada año. Recordemos que el femicidio es la última escalera en un continuum de violencia. En este sentido, el femicidio es un delito 100% prevenible cuando actúan todas las instituciones del Estado. Importante también recordar que existen dos proyectos muy importantes para trabajar la prevención de la violencia, que es justamente los centros Violeta y el proyecto de prevención de las violencias que están en el ente rector, que en este caso es el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Aquí es muy importante actuar. Llevamos un mes y no hemos tenido noticias de las autoridades, hemos tenido comunicados escuetos y no es justo para la familia de Aidita. Cuando se dan estos casos graves de vulneraciones a los derechos humanos, lo más importante para la familia es la verdad, porque eso alivia un poco el dolor, da paz. Y eso es lo que necesitamos. Y por eso estamos desde diferentes espacios exigiendo justicia, exigiendo la celeridad y exigiendo que las autoridades tomen cartas en el asunto. ¿Qué tan importantes son ahora los resultados de los procesos judiciales? Porque de alguna manera dejan en evidencia la impunidad en estos delitos. ¿Cuál es el número de personas sentenciadas, por ejemplo? Es mínimo el número de personas sentenciadas. Yo leía un reportaje de la Defensoría del Pueblo que hablaba en el ámbito de los derechos sexuales de niñas y adolescentes, que desde mi punto de vista es uno de los peores delitos que se puedan cometer, y el número de sentencias no llegaba ni al 4 o 5%, si es que la memoria no me falla. Era muy, muy mínimo, de un porcentaje de 52.000 denuncias realizadas en un lapso de tiempo, me parece, desde el año 2018. En la tasa de femicidio y de muertes violentas de las mujeres, es muy difícil pasar de indagación previa, que puede pasar hasta un año en indagación previa. Entonces, en ese sentido, la justicia, y por eso ahora que estamos un mes, es importante exigir la celeridad, porque este no es un caso menor, esto es un caso que tiene unas agravantes particulares por los hechos en los que se realizaron. Es importante recalcar una y mil veces que una mujer fue encontrada muerta en un recinto militar, ¿sí? En un contexto de violencia sexual que se conoció después de las primeras declaraciones de las Fuerzas Armadas. Yo quiero esperar que fue un lapsus en el que se desarrollaban estos acontecimientos, pero no puede ser que la primera versión de las Fuerzas Armadas diga una cosa y la autopsia forense diga otra. Aquí es un llamado a la transparencia, a la claridad y a la justicia que tanto necesita la familia de Aidita. ¿Espíritu de cuerpo dentro de las Fuerzas Armadas? No quisiera pensar eso porque sería muy lamentable. Las Fuerzas Armadas tienen un rol muy importante en el país y más en estos contextos de violencia que estamos teniendo ya desde hace algunos años. No, sería muy lamentable que las autoridades actúen en ese sentido. Por eso las obligaciones internacionales en derechos humanos, lo primero que nos hablan es de la verdad. Saber qué sucedió a Pamela Aidita, y luego establecer un juicio y las sanciones y las medidas de reparación. Ya para cerrar, ¿confía usted en que se va a hacer justicia para Aidita Ati y su familia? Hay que exigir que exista justicia, porque lamentablemente hemos visto que en menos de un año y medio volvió a ocurrir un caso así de lamentable y tenemos que exigir esta justicia.
Y aquí también es un llamado a la sociedad civil a no callarnos, a no bajar los hombros, a seguir haciendo incidencia desde cada uno de nuestros espacios, porque es importante que se cree un precedente y sobre todo que se le dé la paz a la familia. A mí me ha dolido muchísimo escuchar al papá en diferentes medios de comunicación pidiendo justicia, cuando es lo mínimo que una familia merece en este país después de un caso tan lamentable. Esperemos que sí, que se haga justicia para Aidita, Ati, para su familia y para todas las mujeres que son víctimas de violencia de todo tipo, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Ya es momento de que se tomen las medidas y las acciones necesarias por parte de las autoridades. Le quiero agradecer a la abogada Bernarda Ordóñez, ella es exsecretaria de Derechos Humanos, por habernos acompañado. A ustedes muchísimas gracias por este espacio tan importante para visibilizar este pedido de justicia para todas las niñas y mujeres en el país. Usted está escuchando Notimundo.